Bienvenidos al podcast del proyecto Healthy Cash, un programa en donde nuestros invitados nos comparten, por medio de sus vivencias y experiencia, consejos del manejo del dinero, con la intención de darte un empujón en el manejo de tus finanzas familiares. Un proyecto que promueve la comunicación financiera y una toma de decisiones consciente. En este episodio tenemos a Michelle Greenberg Winterman como invitada, apasionada de las finanzas personales, fiel creyente en el empoderamiento femenino. Michelle tiene una maestría en Administración Financiera por parte del ITAM, tiene una especialidad en Economía Conductual por parte de Harvard, trayectoria profesional del Banco de México al sector privado en el área administrativa y ahora en el sector educativo como maestra de finanzas para la carrera de Economía de la Ibero. Es co-creadora de Kids Class y creadora de Mujer con Pesos, plataforma de educación financiera y empoderamiento femenino. Michelle, gracias por estar con nosotros. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast de Healthy Cash, Un Empujón. Estamos hoy con Michelle Greenberg. Michelle, bienvenida, gracias por ser parte del proyecto, por estar aquí con nosotros. Michelle, como ya escucharon en la introducción, financiera, creadora de la plataforma Mujer con Pesos. Muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada de estar aquí en este espacio y aquí andamos. Gracias, Michelle. Bueno, como ya saben, el objetivo de este programa es aprender de la voz de los expertos sobre finanzas familiares y, ¿por qué no?, que con su expertise nos den un empujón. Michelle, ¿nos podrías comentar de pequeña cómo fue tu relación con el dinero? ¿En tu casa se hablaba, no se hablaba del tema? ¿Era importante, no era importante? Fíjate que nosotros desde que éramos muy chiquitos era un tema abierto. Se nos involucraba desde el dinero que nos daban para el lunch de la escuela. Teníamos que planear cuánto dinero nos iba a costar la semana o qué es lo que esperábamos comprar. En ese entonces nos daban domingos, nos daban 20, 50 pesos cada domingo y nosotros teníamos que decidir de ese dinero cómo lo íbamos a gastar, ya sea en el lunch de la escuela, ya sea en la tarde si íbamos a ir a algún lado y nos iban a comprar el dulce, el regalito o lo que fuera, venía de esos domingos y cuánto íbamos a ahorrar. Entonces, sí estuvimos muy involucradas en ese tema. También me enseñaron desde chiquita la importancia de ahorrar, ¿no? Siempre era, bueno, pues el que no ahorre para la siguiente salida o la siguiente vacación no va a tener con qué comprar lo que quiere comprar. Y siempre era entre yo y mis hermanos muy chistoso porque era, obviamente las personalidades desde chiquitos se ven, pero era el que más ahorraba, pues llegaba a donde fuéramos de vacaciones y era el que más dinero tenía para gastar y los demás les daba mucha ansiedad no hacerlo, ¿no? Y de esa manera, pues como nos fuimos involucrando, la verdad es que se los agradezco mucho a mis papás, los tres, en el tema financiero desde muy chiquitos y era un tema muy abierto, muy, muy fácil de hablar. Cualquier duda que se tuviera sobre el dinero se podía preguntar, nunca hubo un tabú o un tema prohibido que no existiera y yo desde chiquita me llamaba mucho la atención el tema de las finanzas. Ok, la siguiente pregunta iba a ser ¿a qué edad hiciste tu primer ahorro? Entonces sí. Creo que fue a edad muy temprana. Muy temprana, de verdad no tengo un recuerdo así, pero me acuerdo de todos los domingos ir a casa de mi abuelito, porque comíamos todos los domingos en casa de mi abuelito y nos repartía domingos para todos. Y en mi casa, en mi núcleo familiar, siempre era, bueno, ¿qué van a hacer con ese domingo? O sea, aparte, desde muy chiquitos teníamos cuentas cada quien, entonces cuánto van a ahorrar y ustedes deciden si lo quieren dejar en su cuenta, si se lo quieren gastar o cómo le van a hacer y cuánto se van a gastar en la semana. Y de verdad que era un tema divertido, o sea, llegábamos a la vacación a ver quién tenía más dinero en esta vacación y yo creo que tenía 6, 7 años, mi primer recuerdo de que cuánto ahorré para irme para comprar algo que yo quería. ¿Y recuerdas qué fue esa cosa especial que tú querías, que lograste comprar con tus primeros ahorros? ¿O en alguna edad donde dijeras, esto no lo hubiera podido tener si no me hubieran enseñado a ahorrar desde chiquita? Me acuerdo perfecto y no lo vas a creer, era un reloj de manecillas, de esos que tenían muchos dibujitos que cuando éramos chiquitas estaban muy de moda y me acuerdo perfecto que me dijeron no voy a comprar otro reloj, si quieres de tus domingos tú puedes comprarlo y me lo compré y estaba feliz. Wow. ¿Sentiste alguna sensación diferente de haberlo comprado con tus ahorros? Lo cuidaba muchísimo, muchísimo y estaba yo feliz. Ok, avanzando un poquito en este tema, ¿recuerdas a qué edad fue la primera vez que recibiste, si es que la recibiste, me imagino que hoy en día obviamente ya, de pequeña, algún tipo de educación financiera formal?
Fíjate que no me acuerdo en qué momento recibí un tipo de educación financiera formal. Me acuerdo que más grande mi papá siempre platicaba con nosotros de su trabajo y siempre nos platicaba, bueno, pues cuánto dinero se necesitaba para comprar ciertas cosas y después venderlas y cómo era todo este proceso, y creo que esa fue la primera experiencia de educación financiera que yo tuve a través de las experiencias que me platicaba su papá y mi mamá, que empezó a trabajar cuando mi hermano tenía 7 años, y mi papá le ayudaba mucho a todo el tema de administración. Entonces era como un tema muy abierto en la casa de, a ver, ¿cómo van? ¿Cómo lo que ganaste? ¿Dónde está? ¿Por qué no te está alcanzando para pagar la nómina de los carpinteros? Porque mi mamá es decoradora. Ven, te voy a ayudar. Y como que entonces era un tema, una plática familiar, todo este tema de administración hacia mi mamá que empezó a trabajar. En mi caso estoy igual. La verdad es que yo recibí una educación financiera formal y a edad muy avanzada. De pequeños es un tema que no se toca o no se tocaba de manera regular en las escuelas. Ojalá esto haya ido cambiando, ¿no? Bueno, y otra pregunta, hoy en día manejas una plataforma o tienes un proyecto que se llama Mujer con Pesos, dedicado a que las mujeres, ahora sí que de todo México, se inicien en el tema financiero y se aprendan a administrar y lleguen a esta famosa libertad financiera. Cuéntanos un poquito más de cómo empezó este proyecto. Mira, te voy a platicar un poquito. Yo la verdad es que siempre estuve involucrada en el tema financiero, pero fue hasta que estuve trabajando en el Banco de México, luego en otro banco y después en la empresa familiar, pero fue hasta que inicié, después de mi tercer hijo, junto con mi hermana, la plataforma de Kids Class como negocio propio, en el que tuve mucho contacto con muchas mujeres, llámese programadoras, diseñadoras, las personas que hacían redes, marketing, que yo decía, no puede ser lo talentosas que son y lo poco que saben de finanzas. O sea, de repente pasaban 3 meses que no nos cobraban, o pasaban 6 meses y yo decía, oye, ya hay que liquidar. ¿Me puedes mandar el control de gastos? Y yo decía, ¿cómo? Pero y entonces fue cuando me empecé a dar cuenta que la verdad todas estas mujeres eran buenísimas en lo que hacen, sin embargo la parte de administración y finanzas no la hacían ellas, o no sabían, o le tenían pánico, y normalmente se la delegaban al papá, al esposo, al primo, para que ellos fueran los que le dieran seguimiento. Y cuando empezó la pandemia, en ese momento decidí que era momento de empezar a permear esta educación financiera en todas las mujeres. O sea, ¿por qué esta parte no la estamos tomando nosotras cuando en todos los otros campos hemos logrado sobresalir y hemos logrado ser lo que somos, ¿no? Como mujeres, podernos incorporar realmente en el trabajo? Siento que tienes que tener el apoyo de esta parte financiera, y la plataforma surge para eso. No importa que hayas estudiado, no importa lo que te dediques, no importa si sabes muchísimo de finanzas o realmente no sabes sumar 2 más 2, estos cursos y estas asesorías sirven para que tú las puedas aplicar en tu día a día. Ok, por lo que entiendo, das asesoría para las finanzas empresariales o para finanzas personales. Sí. Ok. La plataforma va dirigida, hay 2 temas, va dirigida más a lo que se llama finanzas, bueno, al tema de finanzas personales, en cómo ellas administran su dinero una vez que ganan dinero de lo que hacen o de que reciben dinero de sus casas, de sus esposos. Y está la parte empresarial, que es, les ayudamos a crear un plan de negocio, les ayudamos a crear presupuesto para ver cuánto necesitan para empezar, y les damos ese empujón para que logren alcanzar su sueño, ya sea empezar su negocio, ya sean irse de viaje, ya sea crear un patrimonio, cualquiera que sea esa meta financiera que ellas están creando, la puedan alcanzar. ¿Y algún ejemplo que nos puedas dar claro de una persona que dijeras, esta historia hubiera sido diferente si esta persona no tuviera educación financiera, o si tuviera educación financiera? Me pasó algo que de las primeras asesorías que empecé a dar, era una señora de 62 años. Llevaba trabajando desde que tenía 23 años. Nunca había parado en diferentes cosas. No tenía un negocio propio, había sido empleada, y me dice, Michelle, yo fui ganando cada vez más, yo fui creciendo laboralmente cada vez más, y ahorita te puedo decir que no tengo un peso, no sé en qué me lo gasté, porque me encantaría decirte me lo gasté en viajes. No, nunca viajé, siempre fui muy responsable. Ella era madre soltera. Le di una educación a mis hijos, pagué los gastos de mi casa, pero no sé por qué no tengo hoy dinero ni para retirarme, ni tengo una casa propia. No sé qué pasó. Y ahí fue cuando dije, esto no nos puede pasar. O sea, por lo menos tenemos que ser responsables de las decisiones que estamos tomando día a día, para que
en el momento que tú quieras volteas para atrás y digas, estoy aquí porque así lo decidí yo. Claro. Cual sea tu decisión, pero porque así lo decidiste tú y porque tú creaste ese camino para llegar ahí. Y me imagino que historias como estas has vivido muchas. Muchas. Pero esa me impactó muchísimo, claro, porque al final ella estaba al final de su vida laboral, estaba esperando por retirarse. Me dijo, no tengo un peso, no sé a dónde se fue todo mi dinero. Ok, y es en este momento, en la pandemia, en donde tú dices, voy a enfocar todos mis esfuerzos junto con tu hermana en crear esta plataforma de ayuda a mujeres que aprendan finanzas, que aprendan a administrar sus recursos y sobre todo para crear mayor bienestar y una vida futura en donde, como tú dices, yo decidí en dónde estoy y no nada más yo decidí en dónde por estoy. No entrarle al mundo financiero, el mundo decidió por mí, me encuentro en un escenario muy desfavorecedor, ¿no? No es en el que yo quiero, no porque es también tengo personas que me dicen, ¿qué crees? A mí no me interesa crear un patrimonio, a mí no me interesa ahorrar para el futuro. Yo lo que quiero es disfrutar y viajar y necesito un plan para poderlo hacer. Es válido, esa es la decisión que tú tienes. Claro. Nada más hay que ver cómo lograrlo, ¿no? Y cómo tú el día de mañana voltear para atrás y decir, yo decidí que lo que quería de mi vida financieramente hablando era viajar y disfrutar lo que yo ganaba y se vale. Claro. Lo que sea que tú decidas, se vale. Lo único es que tú tienes que estar consciente y tener las herramientas de cómo lograr esa meta. Ok, y te quiero hacer una pregunta. Desde lo que tú has vivido de tus experiencias, tus pláticas, esas cenas familiares del día a día, ¿qué diferencia esencial ves entre los hombres y las mujeres en el momento de hablar de temas económicos o temas financieros? Creo que sigue siendo un gran tabú para las mujeres hablar de temas financieros. Creo que muchas veces nos enseñan culturalmente que es un tema por el que no tenemos que preocuparnos o por el que alguien más se va a hacer responsable de nosotros, llámese tu papá en un momento, tu esposo en el otro, y es algo por lo que tú no tienes que estar ni enterada ni preocupada. Y creo que, como todo en la vida, lo primero que tenemos que hacer como mujeres es informarnos, ¿no? Y poder entender en dónde estamos paradas para ver hacia dónde queremos llegar. Ya sea que decidas involucrarte en tu vida familiar en el tema de las finanzas o decidas no hacerlo, porque también es una decisión válida de cada quien, el estar enteradas, informadas y entender qué está pasando a nuestro alrededor es una responsabilidad que cualquier adulto tiene que tomar. Ok, como bien sabemos tú y yo al menos, todo plan financiero inicia por esta parte del ahorro. Sí. A nosotros dentro del proyecto nos toca mucho escuchar a gente que nos dice no ahorro porque ahorro lo que me sobra y no me sobra, ¿no? Y entonces esta parte trillada en donde la gente te dice, pues no ahorro porque no me sobra. ¿Cuál sería el mayor consejo que tú le podrías dar a todas estas familias que creen que el ahorro viene cuando el dinero te sobre? Creo que el ahorro obviamente es fundamental, pero lo primero que tenemos que hacer para empezar con un plan financiero exitoso es poder hacer un poquito de autoconocimiento y poder identificar cuáles son esas metas y esos valores que nos mueven como personas. Y una vez que tú los identificas y que tú dices, bueno, yo lo que quiero es irme a ese viaje a Nueva York, o yo lo que quiero es de aquí a 10 años poder estar tranquila con el número de la cuenta de banco que tú escojas, es cuando empiezas realmente a poner este plan en acción y a decir, bueno, necesito, ¿cómo le voy a hacer? Lo primero es hacer un presupuesto para saber en qué estamos gastando y cómo estamos gastando. Y después de ver tu presupuesto, porque de verdad, aunque crean que lo tienen claro, si no hacen sus presupuestos, la mitad de las cosas se nos van. Cuando lo ves en una hoja, te das cuenta que todos esos gastos que no creías que existen, sí existen. Y entonces ahí es cuando te puedes dar cuenta que, bueno, hay cosas que no son indispensables que podemos empezar a quitar para que alcances esa meta que tú definiste como lo que quieres alcanzar. Y es mucho más fácil cuando haces las cosas con sentido, ¿no? Desde ayudar a alguien con un propósito y no nada más ayudar por ayudar, hasta voy a ahorrar porque quiero alcanzar esto que tanto estoy alcanzando. No es lo mismo decir, voy a ahorrar 10 pesos todos los días porque me quiero ir a Nueva York, porque quiero tener un fondo universitario para mis hijos, o voy a ahorrar 10 pesos porque tengo que ahorrar, porque la gente me dice que tengo que ahorrar. Entonces, hacer las cosas con sentido y con ese sentido personal que le ponemos nosotros a la vida es lo que, en mi experiencia, me ha demostrado que hace que los planes financieros tengan éxito. Wow, perfecto. Y ahora sí, sé que tu proyecto no se enfoca a las mujeres o a las familias de la comunidad judía en México, pero me encantaría saber tu opinión. ¿Sientes que ha habido un cambio, tal vez en los últimos 20 años, 30 años, del papel de la mujer dentro de las finanzas de su casa? ¿Y cómo ha sido ese cambio? ¿Cómo tú lo visualizas? ¿Cómo lo has sentido?
Creo que el primer cambio que se ha dado generacionalmente es que las mujeres ahorita están más involucradas en la vida laboral, y al estar más involucradas en la vida laboral, naturalmente estás más involucrada en la vida financiera, desde darte de alta para que te puedan pagar tu sueldo, hasta pagar impuestos, hasta recibir ese sueldo y ver qué haces con ese sueldo. Entonces, naturalmente nos hemos ido empapando cada vez más. Nos hacen falta mucho trabajo todavía para poder, de alguna manera, empoderar a las mujeres a entender y a tomar responsabilidad de esta vida, ¿no? Porque pues al final la responsabilidad de la vida financiera es en pareja y es en familia, y lo tenemos que ver así, lo tenemos que tomar así. Ok, y si pudieras tener una bolita mágica y un deseo que se te haga realidad, ¿cómo visualizarías a las familias y la presencia de la mujer en temas financieros dentro de estos núcleos familiares en 50 años? ¿A qué es a lo adecuado que deberíamos de llegar o hacia dónde crees que deberíamos de avanzar? Yo creo que no hay una regla, así como hay familias diferentes y hay de todo en esta vida. Lo único que a mí sí me gustaría es que como mujeres pudiéramos tomar esa responsabilidad de decidir, y de no que alguien decida por nosotros, de nosotras poder decidir, oye, quiero estar involucrada en la vida financiera, aportando, no aportando, tomando decisiones de inversiones y de gastos junto con mi pareja, o yo decido no hacerlo, pero porque así lo decidí. Y eso no es en lo que yo me quiero enfocar, y lo decidí junto con mi pareja. O sea, y acabas de decir algo muy importante, porque acabas de decir aportando o no aportando, pero tomar responsabilidad. Sí. También como mujeres y culturalmente hemos confundido, ¿no? A lo largo del tiempo, esta parte donde si no puedo aportar, tal vez no soy responsable, o si no aporto a la par, porque cada vez el número de mujeres que aportan a sus casas es mayor, pero posiblemente no aportan a la par que los otros miembros de la familia o que los esposos, etcétera, etcétera. Pero esta parte en donde no tengo que aportar lo mismo, pero sí puedo adquirir responsabilidad, ¿tú cómo la ves? Yo creo que cualquiera que sea la dinámica familiar, lavarse de una responsabilidad tan importante como es las finanzas y la vida financiera familiar, es muy egoísta para la familia, ¿no? Y tenemos que poder tomar esa responsabilidad de involucrarnos hasta donde nosotros y nuestras parejas estemos de acuerdo y estemos tranquilos en poder estar informados y tomando estas decisiones. Perfecto. Michelle, y ahora sí el sentido de este podcast. Si pudieras darles un solo consejo a todas las mujeres, a todas las familias que nos van a escuchar, que nos están escuchando, ¿cuál sería este consejo para darles un empujón? Bueno, a las mujeres, primero que nada, no importa si no saben absolutamente nada de finanzas, nunca es tarde. Inviertan en cursos, empiecen a estudiar, empiecen a entender y familiarícense un poquito con este tema. Júntense de gente que esté involucrada en estos temas y puedan empezar a crecer juntas, ¿no? Bueno, a las familias, acuérdense que mientras más, mejor, y mientras más estemos en el mismo canal, es más fácil todo. Entonces, hablen de dinero desde el principio, porque de verdad la estadística de divorcios en el mundo, el dinero es la primera causa antes que la infidelidad. Entonces es un tema del que se tiene que hablar. Tienen que estar de acuerdo con su pareja en cómo se ven financieramente hablando a los 5 años, a 10 años, a largo plazo, y estar constantemente tocando este tema, porque obviamente así como la vida va cambiando, pues sus finanzas también van a ir cambiando, y ustedes tienen que poder tener la comunicación de hablarlo y de estar en el mismo canal. Michelle, muchísimas gracias. La verdad es un gusto tenerte aquí esta mañana con nosotros. Michelle Greenberg, creadora de la plataforma Mujer con Pesos, entre otras cosas, financiera, y dedicada a esta gran labor de que la mujer cada vez entre más al mundo financiero, entienda y se haga responsable de esta parte de su vida. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, me encanta estar aquí y qué bonito proyecto. Gracias.